Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mi saludo afectuoso para todos y cada uno de mis hermanos y amigos que tienen y me dan a mí el privilegio de compartir con ustedes estos momentos de reflexión, de meditación en la palabra del Señor. ¿Cuándo se desvió la iglesia? Número uno, dijimos cuando se olvidó del significado de la cruz, cuando el significado de la cruz se cambió. Número dos, cuando el mensaje cristocéntrico sencillamente fue cambiado, tergiversado, dejó de ser Cristo el centro de la iglesia, dejó de ser Cristo el centro de la fe de los creyentes, dejó de ser Cristo la razón de ser. Número tres, cuando dejó de predicarse un mensaje actual, comprensible. Número cuatro, cuando la iglesia se volvió clasista. Número cinco, cuando la iglesia dejó de ser modelo. Se desvió la iglesia cuando dejó de ser luz, cuando dejó de ser sal. Cuando la iglesia se diluyó entre el mundo que le rodeaba, como aquella ocasión cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que les eligiera un rey, como tenían todas las naciones, como tenían todos los pueblos. Nosotros también queremos rey, dijeron. La iglesia también se desvió cuando dejó de ser el modelo que debió ser para el mundo. Si el mundo no puede ver a Dios a través de la iglesia, entonces no lo verá en ninguna otra cosa. Si el mundo deja de ver a Dios a través de la iglesia, entonces nunca el mundo verá a Dios, porque la única expresión de la gracia, del amor, de la bondad, de la misericordia infinita de Dios es la iglesia, y para eso está la iglesia. La iglesia no está para que el mundo vea la iglesia. La iglesia está para que el mundo vea a Dios a través de la iglesia, para que el mundo pueda conocer a Dios a través de la iglesia. Qué bueno que hoy se pudiera escuchar nuevamente aquella expresión que decían en Jerusalén respecto a los primeros discípulos predicadores de la palabra después de Pentecostés, que la Biblia dice que les reconocían que eran hombres del vulgo, que eran hombres sin letras, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bueno que hoy el mundo pueda ver que cada creyente ha estado con Jesús. Tristemente hoy en día lo que se ve al ver la vivencia de algunos es que se puede decir ese ha estado en tal iglesia, es que el otro ha estado en aquella otra congregación, el de allá ha estado con el pastor fulano, con el líder fulano, pero es muy difícil poder decir de alguien
se puede ver que esa persona ha estado con Jesús. Las marcas de Jesús de que habla el apóstol Pablo precisamente en la carta a los Gálatas, donde Pablo dice que él tiene en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hoy cada día se notan menos en aquellos que se dicen seguidores de Jesús, en aquellos que se dicen seguidores del Señor. Entonces la iglesia se desvió cuando la iglesia dejó de ser modelo. Número 6, la iglesia se desvió cuando dejó el discipulado integral y se convirtió en un discipulado solamente espiritual en algunos casos, en otros casos más bien fue un discipulado denominacional, fue un discipulado eclesial, fue un discipulado enmarcado en un liderazgo determinado, y muchísimos creyentes hoy creen estar siguiendo a Jesús, pero realmente están siguiendo es a un líder, están siguiendo es a un nombre, están siguiendo a cualquier otra persona menos que a Jesús, porque el seguidor de Jesús se conoce, el seguidor de Jesús es diferente, el seguidor de Jesús está marcado por la presencia del Señor, está señalado por la presencia del Señor. De hecho, que lo que el Señor envió a hacer a la iglesia fue a hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hagan discípulos. Y luego dice la Biblia, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego en ese mismo texto dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hay que hacer discípulos enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús mandó. No todas las cosas que el liderazgo mandó, que el concilio mandó, que la organización mandó. Ser un poco reiterativo en esto puede chocar con la mentalidad de algunos, pero es que es la verdad. Hoy tenemos más creyentes parecidos a su líder, parecidos a su organización, que parecidos al Señor Jesús. Y lo que dice la Biblia es, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la fe, a la medida de la fe, a un varón perfecto, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que parecernos a cualquier otro es una simple imitación. Parecernos a Cristo es la verdadera esencia del cristianismo en nuestras vidas. No del cristianismo que enseñamos, sino del cristianismo que vivimos. No del cristianismo que le exigimos a otros, sino el cristianismo que vivimos nosotros, que practicamos nosotros, que llevamos a cabo nosotros. Entonces, cuando la iglesia dejó el discipulado integral, cuando hablamos de discipulado integral, es que no solamente debemos enseñar y discipular a la iglesia para que tengan buenos tiempos de oración, para que tengan buenas vigilias, buenos ayunos, sino también para que tengan una buena manera de vivir. Reitero eso, para que tengan una buena manera de vivir. Y la única buena manera de vivir es aquella que se vive en Cristo, que se vive en el Señor. Dice la Biblia, manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios al considerar sus buenas obras. Y si padecemos por causa de Cristo, bienaventurados somos. Pero ¿cuántas veces la mayoría de padecimientos de los cristianos de hoy no es por parecerse a Cristo? Es por querer tener a Cristo, pero parecerse al mundo. Y en todo esto no nos podemos equivocar, porque no es sencillamente un aspecto de la vida cristiana.
Algunos, por ejemplo, resaltan el aspecto de la espiritualidad y se enfocan en eso. Otros se enfocan en el aspecto de la santidad. Otros se enfocan en el aspecto, qué sé yo, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero la vida cristiana no es una sola, no es un solo enfoque. La vida cristiana es integral. Como le dijeron a alguien, no, en vez de haberse convertido al evangelio o al catolicismo o al islam o al hinduismo, en vez de haberse convertido a cualquier cosa de esas, ¿por qué no se convirtió en una buena persona? Es triste, tenemos que decirlo, pero hay personas que están en la iglesia, pero no son buenas personas. Hay quienes están en el ministerio, pero no son buenas personas. Hay quienes están en los grupos de alabanza de las congregaciones, pero no son buenas personas. Realmente, como personas, dejan mucho que desear. Como personas, les falta mucho. Hay quienes son tremendos oradores, predicadores, pero son muy malos vividores de la palabra. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que el discipulado es integral. El discipulado, por eso fue que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y ganen discípulos, háganlos. ¿Y cómo puede alguien hacer a un discípulo si él mismo no es un discípulo? Creo que hoy la iglesia, las congregaciones están llenas de creyentes, pero carentes de discípulos. Creo que hoy hay demasiado énfasis en el creyente y hay poco énfasis en el discipulado. Hay incluso gente que están en lugares altos dentro de las congregaciones que todavía no son discípulos. Y el discípulo, dice el Señor, no puede ser más que su maestro, pero bástele al discípulo ser como su maestro. Y entonces el discipulado incluye no solamente ser un buen miembro de una iglesia, incluye ser un buen esposo, incluye ser una buena esposa, incluye ser un buen padre, incluye ser un buen hijo, incluye ser un buen ciudadano, incluye ser un buen empleado, incluye ser un buen patrón, incluye ser un buen comerciante si eso es su ocupación, pero también incluye ser un comerciante justo, incluye muchísimas, todas las áreas de nuestra vida. O Cristo está en todas las áreas de nuestra vida, o Cristo no está en ninguna de las áreas de nuestra vida. Porque la Biblia dice que no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso a veces uno se encuentra con que algunos evangelistas de hoy andan liberando a los creyentes de los demonios. Entonces los que están endemoniados son los creyentes, son la gente de la iglesia, hermanos que incluso llevan años congregándose en un lugar y los predicadores y los evangelistas los están liberando de los demonios. No puede estar en un mismo lugar la luz y las tinieblas, no puede haber concordancia, comunión entre la luz y las tinieblas, concordancia entre Cristo y Belial. Creo que hay algo que está sucediendo que no nos está llevando a la verdadera plenitud de vida en Cristo, que no nos está llevando al pleno desarrollo del potencial de Dios en nuestras vidas. Hay algo que está sucediendo y creo que es la falta de un discipulado integral, que podamos discipular la gente para que vivan una vida victoriosa, para que vivan una vida bendecida, pero para que vivan una vida ejemplar. En alguna ocasión fui a visitar una familia de personas que venían a la iglesia, personas que yo consideraba, en mi concepto, buenos cristianos. Una hermana que cambió su manera de vestir, su porte, un señor que cambió también de alguna manera algunas de sus costumbres, y fui a visitarlos. Estuve con ellos, hablamos, oramos, nos reímos, en fin, una visita pastoral.
Saliendo yo de la casa, había un señor parado en la puerta. Ese señor me preguntó, me dijo, disculpe, ¿usted es el pastor de los que viven ahí en esa casa? Le dije, sí, ellos van a la iglesia. Y entonces la persona me dijo, es que hace como 6 meses me sacaron fiado a un mercado, yo soy el dueño del supermercado que está ahí. Hace como 6 meses me sacaron fiado a un mercado y no ha habido manera de que pueda lograr que ellos me paguen. Antes, cuando les digo que por favor me paguen, entonces me tratan mal. Entonces hemos tenido momentos de confrontaciones. Aprovechando que usted es el pastor de ellos, entonces yo no sabía cómo decirle. Yo le digo, bueno, sí, ellos a veces van a la iglesia, ellos a veces van a un culto. Él me dijo, sí, porque yo los he visto que salen con la Biblia envuelta en una bolsa. Yo no, es a veces que llevan algo para compartir con alguien. No sabía yo cómo decirle, cómo expresarle, porque me sentí mal. Para mi concepto eran buenos cristianos, para el vecino de ellos eran terribles, eran un problema. Le debían y no le querían pagar. ¿Cuántos creyentes hay en las mismas? ¿Cuánta gente hay en las mismas condiciones? Que en el concepto de su iglesia, usted es un excelente cristiano, usted es una excelente cristiana, pero ¿qué hay dentro de su hogar? ¿Qué hay dentro de su casa? ¿Qué hay dentro de su vivencia personal? ¿Y qué está pasando dentro de ¿cómo se puede llamar? El vivir suyo en su entorno. ¿Qué piensan en la empresa donde usted trabaja? ¿Qué piensan en la universidad donde usted estudia? ¿Qué piensa su esposo de usted? ¿Qué piensa su esposa de usted? Tal vez usted dice, no, él piensa lo que yo digo. Bueno, allí hay algo ya que anda mal. Si su esposo solo piensa lo que usted le dice, yo creo que usted, hermana, está equivocando el camino, porque lo que la Biblia dice es que las casadas estén sujetas a sus maridos. En todo, dice la Biblia, no en lo que a usted le gusta, en todo. Pero bien, el discipulado entonces debe ser integral. Y cuando la iglesia dejó ese discipulado integral para enfocarse en un discipulado denominacional o en un discipulado eclesial o en un discipulamos gente para que permanecieran con nosotros, pero no los discipulamos para que permanecieran en Cristo. Discipulamos gente para que permanecieran y por eso es que hoy encontramos que el de esta iglesia no la lleva con el de aquella, son enemigos, no se hablan, ya aquellos que un día se abrazaban armónicamente hoy se señalan, se critican y yo creo y veo a la luz de la Biblia que debemos retornar a ese discipulado integral, a ese discipulado bíblico, a ese discipulado que no pretende otra cosa más que formar a Cristo en el corazón de cada creyente, en el corazón de cada persona, en el corazón de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, número 6, la iglesia se desvió cuando dejó el discipulado integral. Número 7, la iglesia se desvió cuando idolatró a los hombres que debían servir a Dios. Este punto es muy delicado y este punto es muy importante porque si bien es cierto que la Biblia dice que al que respeto, respeto y al que honra, honra, pues en ningún lugar la Biblia dice que debemos establecer una jerarquía donde unos son más grandes que otros, donde unos son más importantes que otros, sino que la Biblia nos enseña más bien a que realmente todos debemos vivir para la gloria de Dios, entendiendo que el grande entre nosotros se llama Jesús de Nazaret, que el grande dentro de la congregación es el Dios de los cielos. Si nosotros miramos a la iglesia primitiva, nos vamos a encontrar con que realmente había entre ellos una vida en común, tenían en común todas las cosas, partían el pan con alegría, sencillez de corazón. Era una iglesia que entendió que tenían un Señor y que el Señor de ellos era Cristo y que al que había que adorar era Cristo, que al que había que exaltar era Cristo.
Así que la iglesia se desvió cuando se idolatró a los hombres que debían servir a Dios. Dios no nos llamó para sentarnos a la mesa. Dios nos llamó para servir a las mesas, para servir a los que Él iba llamando y a los que iban siendo alcanzados por la gracia y el poder de Dios. Millones hoy se sientan a la mesa esperando que otros les sirvan, pero también hay quienes han entendido que hay que colocarse el delantal y hay que ir y comenzar a servir a las mesas. Cuando se idolatró a los hombres que debían servir a Dios, la iglesia tomó el rumbo equivocado. Y por eso la iglesia, pues no debemos ignorar. Hay algunos que dicen, pero es que la iglesia católica, sí, la iglesia católica tuvo una época que fue cristiana, tuvo una época que fue la iglesia del Señor. Y luego, por esa idolatría a los hombres, llegó a ser lo que hoy es, donde primó más la palabra de los hombres que la palabra de Dios, donde primó más la enseñanza y las encíclicas y todas estas dogmas y tradiciones de los hombres que la voz de Dios. Cuando el hombre manda, la voz de Dios se silencia. Cuando Dios manda, la voz del hombre se argumenta. Es importante que la iglesia volvamos a oír la voz de Dios para seguir adelante. Me quedan un par de puntos que, si el Señor lo permite, los compartiremos mañana. Esta es una reflexión para su vida, para usted, para que la haga, para que se siente un momento y reflexione. ¿Su discipulado es integral o únicamente denominacional? Su discipulado, el discipulado que usted vive, que le enseñan, ¿le está llevando a ser un mejor cristiano o sencillamente lo está llevando a ser un religioso más, un fariseo del siglo XXI con la escarapela de un escriba y de un saduceo que se apartó de Dios por seguir unas tradiciones? Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que reflexionemos en nuestra propia vida. Esta es una reflexión para mí y para usted también. Que Dios nos bendiga a todos hoy.